No sabía si reír o llorar cuando me dijo, pero decidí sonreír. Mi suegra estaba de pie en la puerta de mi casa, con esa mirada suya que siempre parecía estar evaluándolo todo, como si fuera inspectora de algo que nadie le pidió. Cruzó los brazos y soltó casi sin respirar, que iba a empezar a venir sin avisar para asegurarse de que todo estuviera en orden. Yo asentí. Así, sin más. Como si fuera lo más normal del mundo. Por dentro, me estaba hirviendo la sangre. Porque no era la primera vez. Desde que me casé con su hijo, ella había estado metiendo la nariz en todo. La comida, la limpieza, cómo doblaba la ropa, incluso cómo hablaba con él. Siempre encontraba algo mal. Siempre. Ese día, cuando dijo eso de venir sin avisar, mi esposo solo se quedó callado. Bajó la mirada. Como siempre. Y eso dolió más que las palabras de ella. Entonces sonreí, fui a la cocina, abrí el cajón, y saqué una copia de la llave de la casa. Se la di en la mano y le dije que claro, que viniera cuando quisiera. Ella sonrió, satisfecha. Como si acabara de ganar algo. No tenía idea. Esa misma noche, cuando mi esposo se durmió, yo me quedé despierta. Sentada en la sala, mirando la puerta. Y ahí fue cuando tomé una decisión. Si quería entrar a mi casa sin avisar, iba a hacerlo. Pero bajo mis reglas. Saqué el teléfono y llamé a un técnico que me habían recomendado hace meses. Un tipo que instala sistemas de seguridad. Nunca pensé que lo necesitaría por algo así, pero la vida tiene sentido del humor, supongo. Le pedí algo específico. Muy específico. No solo cámaras. No solo alarma. Quería un sistema que pudiera controlar absolutamente todo, cerraduras, sensores de movimiento, grabación automática, y algo más que se me ocurrió en ese momento. Algo que haría que cualquier persona que intentara entrar sin permiso, se arrepintiera al instante. El técnico llegó tarde, casi a medianoche. Trabajó en silencio mientras yo le explicaba cada detalle. Cuando terminó me miró raro como si quisiera preguntarme algo, pero no lo hizo. Solo dijo que ya estaba listo. Esa noche dormí mejor que en semanas. A la mañana siguiente, todo empezó. Eran las 8:12 cuando escuché el primer intento. La llave girando en la cerradura. Me quedé quieta en la cama, mirando el techo con el corazón latiendo fuerte, pero no de miedo. De anticipación. Escuché cómo intentaba otra vez. Y otra. Y entonces, silencio. Después, un golpe seco en la puerta. Luego su voz, irritada, llamando a mi esposo por su nombre. Yo me levanté despacio, tomé el teléfono, y abrí la app del sistema. Vi su cara en la cámara. Confundida. Molesta. Y apenas estaba empezando, la vi perfectamente en la pantalla. Mi suegra parada frente a la puerta con el ceño fruncido, moviendo la llave como si el problema fuera la llave, y no el hecho de que yo ya había cambiado todo el sistema. Intentó una vez más fuerte como si la puerta fuera a ceder por pura insistencia. No cedió. Yo respiré hondo, me acomodé el pelo, y salí de la habitación con toda la calma del mundo. Mi esposo seguía dormido como si nada estuviera pasando. Abrí la puerta, pero no del todo. Solo lo suficiente para mirarla. Le dije que qué hacía ahí tan temprano. Ella me miró como si yo fuera la loca. Me respondió que tenía llave, que no necesitaba avisar, que eso ya lo habíamos hablado. Asentí lentamente como si estuviera recordando. Le dije que sí, que claro, que tenía llave, pero que la cerradura ya no era la misma. Su cara cambió. Literalmente cambió. Primero confusión, luego molestia, y después esa expresión que siempre pone cuando siente que pierde control. Me preguntó qué significaba eso. Le dije que significaba que ahora la casa tenía un sistema nuevo. Más seguro. Más inteligente. Intentó empujar la puerta, pero yo no me moví. Le expliqué con toda la tranquilidad del mundo, que ahora cada acceso quedaba registrado. Que cada intento de entrada quedaba grabado. Que cada movimiento dentro y fuera de la casa estaba bajo control. Y ahí vino el primer giro que no esperaba. Porque ella sonrió. Pero no una sonrisa normal. Esa sonrisa que tienen las personas cuando creen que ya pensaron en todo antes que tú.
Me dijo que eso no era problema, porque su hijo tenía acceso. Mi estómago dio un pequeño giro. Giré la cabeza y miré hacia el pasillo. Y en ese momento escuché su voz detrás de mí. Mi esposo, medio dormido, preguntando qué pasaba. Se acercó, vio a su madre, y sin dudarlo, dijo que la dejara entrar. Así, sin más. Como si yo no existiera. Sentí algo romperse adentro. Pero no dije nada. Solo sonreí otra vez. Saqué el teléfono, abrí la app, y le dije que claro, que podía entrar. Mi esposo me miró raro, como si no entendiera por qué estaba tan tranquila. Toqué un botón. La cerradura hizo un sonido suave, y la puerta se desbloqueó. Mi suegra entró con esa confianza suya, mirando alrededor como siempre, buscando defectos, evaluando cada rincón. Pero esta vez, yo estaba lista. Caminó directo a la cocina. Abrió la nevera sin preguntar. Hizo un comentario sobre cómo organizo la comida. Yo la dejé hablar. De hecho, la animé. Le dije que si iba a inspeccionar, mejor que lo hiciera bien. Mi esposo se sentó en el sofá, mirando el teléfono, completamente ajeno a lo que estaba pasando realmente. Y ahí fue cuando activé la segunda parte. Porque el sistema no era solo cámaras. Había programado algo específico. Algo que el técnico incluso me preguntó 2 veces si estaba segura. Esperé el momento exacto. Mi suegra abrió un cajón, empezó a revisar cosas que claramente no eran suyas, y entonces toqué otro botón. Primero se escuchó un leve clic. Luego una voz automática, fría, sin emoción. Acceso no autorizado detectado en zona privada. Ella se congeló. Literal. Se quedó quieta con el cajón abierto, mirando alrededor como si la casa acabara de hablarle. Mi esposo levantó la cabeza, confundido. Me preguntó qué era eso. Yo respondí tranquila, que era el sistema de seguridad. Mi suegra soltó una risa nerviosa, de esas que intentan ocultar incomodidad. Dijo que eso era ridículo. Que ella era familia. Que no era una intrusa. Yo asentí, y di otro toque en la pantalla. Y ahí vino el segundo aviso, más fuerte. Movimiento registrado. Grabación activa. Notificación enviada al propietario. Esta vez su cara cambió de verdad. Porque entendió algo. Entendió que no era una broma. Que todo estaba siendo registrado. Que ya no podía hacer lo que quería sin consecuencias. Pero lo mejor, aún no había pasado. Porque en ese momento, mi teléfono vibró. Y lo que apareció en la pantalla, hizo que todo se volviera mucho más interesante. Mi teléfono vibró en mi mano, y cuando miré la pantalla, sentí como algo dentro de mí se acomodaba por primera vez en mucho tiempo. Era una notificación del sistema. Pero no una cualquiera. Era el historial de accesos, y de intentos de acceso. Levanté la vista lentamente y miré a mi suegra, que ahora ya no se movía con la misma seguridad. Seguía en la cocina, pero sus ojos iban de una esquina a otra, como si de pronto la casa ya no fuera territorio suyo. Mi esposo me volvió a preguntar qué pasaba. Yo no respondí de inmediato. Desbloqueé el teléfono, abrí el registro completo, y ahí estaba. No era la primera vez que alguien intentaba entrar. Había registros de días anteriores. Intentos de abrir la puerta cuando no estábamos. Intentos fallidos, una y otra vez. Sentí un frío recorrerme la espalda. Porque yo no había instalado el sistema hasta la noche anterior. Eso significaba una cosa. Giré lentamente la pantalla hacia mi esposo. Le dije que mirara bien las horas. Le dije que prestara atención a los días. Él frunció el ceño, al principio sin entender. Pero poco a poco su expresión cambió. Porque los intentos coincidían con momentos en los que nosotros no estábamos en casa. Y solo una persona tenía llave. Silencio. Pesado. Incómodo. Mi suegra dejó de moverse. Se quedó completamente quieta, con una mano apoyada en la encimera. Mi esposo la miró. Le preguntó con una voz que ya no sonaba tan segura, si había venido antes sin decir nada. Ella no respondió de inmediato. Se tomó su tiempo. Demasiado tiempo.
Y eso ya era una respuesta. Finalmente soltó algo como que solo quería ayudar, que solo estaba revisando que todo estuviera bien, que esa casa también era de su hijo. Yo la miré fijamente. Le dije que no. Que esa casa era mía también. Y que entrar sin permiso no era ayudar. Era invadir. Mi esposo se pasó la mano por la cara, claramente incómodo. Y ahí fue cuando todo se volvió aún más interesante. Porque yo todavía no había terminado. Respiré hondo, y abrí otra sección de la app. Una que no le había mencionado a nadie. Ni siquiera al técnico le expliqué completamente para qué la quería. Le dije a mi esposo que si quería entender todo, tenía que ver esto. Toqué la pantalla. Y en ese momento, la televisión de la sala se encendió sola. Mi suegra dio un pequeño salto. Mi esposo giró la cabeza. En la pantalla apareció una grabación. No de hoy. De hace unos días. La calidad no era perfecta, pero suficiente. Se veía la puerta. Se veía como alguien intentaba abrir. Una vez. 2 veces. 3. Y luego. La puerta se abría. Con una llave. Mi suegra se puso pálida. Porque sí. Era ella. Entrando como si nada. Mirando alrededor, caminando por la casa, tocando cosas, abriendo cajones. Mi esposo se quedó congelado. Literalmente congelado. Le preguntó, casi en un susurro, si eso era verdad. Ella empezó a hablar rápido, nerviosa, diciendo que solo quería asegurarse de que todo estuviera limpio, de que yo estaba haciendo las cosas bien, de que no había nada malo en eso. Yo no dije nada. Solo dejé que el vídeo siguiera. Porque lo peor no era que entrara. Lo peor era lo que hacía después. En la grabación se veía claramente cómo iba a nuestro dormitorio. Cómo abría el armario. Cómo revisaba mi ropa. Mi ropa. Mi esposo dio un paso atrás. Como si de repente no reconociera a la persona frente a él. Y ahí, justo ahí, cuando pensé que no podía ir más lejos. El vídeo mostró algo más. Algo que ni siquiera yo esperaba ver tan claro. Mi suegra, en la cocina, abriendo un pequeño frasco. Vertiendo algo en uno de los recipientes de comida. El silencio se volvió insoportable. Yo sentí como el corazón me golpeaba en el pecho. Porque eso no lo había visto hasta ese momento con tanta claridad. Giré lentamente la cabeza hacia ella. Le pregunté muy despacio, ¿qué había puesto ahí? Ella no respondió. No pudo. Mi esposo levantó la voz por primera vez. Le exigió que hablara. Y entonces, ya dijo algo que cambió absolutamente todo. Algo que ninguno de los dos esperaba escuchar. Algo que convirtió toda esta situación en algo mucho más oscuro. Ella abrió la boca, pero al principio no salió nada. Solo respiraba rápido como si de repente el aire no le alcanzara. Mi esposo dio un paso hacia ella y le dijo que hablara de una vez, que dejara de jugar. Y entonces, lo dijo. Dijo que solo era una mezcla natural. Así, tal cual. Que no era nada malo. Que era para limpiar el organismo. Que yo seguramente estaba intoxicando a su hijo con mi forma de cocinar. Sentí un golpe en el estómago. No de sorpresa. De rabia. De una rabia fría, pesada, que no grita pero quema. Le pregunté exactamente qué había puesto. Intentó esquivar la pregunta, diciendo que exagerábamos, que en su época eso era normal, que ella siempre cuidaba de su hijo. Mi esposo la interrumpió más fuerte esta vez y le dijo que respondiera. Y ahí, lo soltó. Dijo que eran hierbas. Pero la forma en que lo dijo, no sonaba inocente. Para nada. Yo no aparté la mirada de ella. Le dije que especificara. Que dijera cuáles. Y entonces bajó la mirada. Ese pequeño gesto, lo dijo todo. Porque cuando alguien cree que tiene razón, no baja la mirada. Cuando alguien sabe que la ha cagado, sí. El silencio volvió a llenar la casa. Pero esta vez era diferente. Más pesado. Más peligroso.
Mi esposo se alejó un poco como si necesitara espacio para procesar lo que acababa de escuchar. Yo seguía con el teléfono en la mano. Y ahí fue cuando recordé algo. Algo pequeño, pero que en ese momento encajó perfectamente. Hace unas semanas, él había estado raro. Dolores de estómago. Cansancio constante. Lo habíamos atribuido al trabajo o al estrés. Pero ahora todo tenía otro sentido. Le dije eso. En voz alta. Despacito. Vi cómo su cara cambiaba otra vez. Como si las piezas empezaran a encajar también en su cabeza. Se giró hacia su madre y le preguntó directamente si eso tenía algo que ver. Ella levantó la cabeza de golpe. Dijo que no. Demasiado rápido. Demasiado defensivo. Y ahí fue cuando decidí terminar de romper esa fachada. Abrí otra grabación. Porque sí. Había más. El sistema no solo había captado una vez. Había captado varias. Toqué la pantalla, y el televisor cambió de vídeo. Otra fecha. Otro día. Otra vez ella entrando. Otra vez revisando. Pero esta vez, el audio era más claro. Se la escuchaba murmurar. Hablando sola. Diciendo cosas como que yo no era suficiente, que yo no sabía cuidar a su hijo, que alguien tenía que hacerlo. Mi esposo se llevó las manos a la cabeza. Yo no dije nada. Solo dejé que todo saliera. Que todo se viera. Porque ya no había vuelta atrás. Y entonces, llegó el punto de quiebre. En el vídeo, ella estaba en el dormitorio. Sentada en nuestra cama. Sosteniendo una foto nuestra. Y lo que dijo, hizo que el aire en la habitación real se volviera hielo. Dijo que yo no iba a durar. Que esas cosas siempre se arreglan. Que ella ya había pasado por esto antes. Mi piel se erizó. Porque eso no sonaba como una opinión. Sonaba como experiencia. Como patrón. Mi esposo levantó la vista lentamente. La miró como si fuera una completa desconocida. Le preguntó qué quería decir con eso. Ella intentó sonreír. Pero ya no le salía. La máscara se estaba rompiendo. Y entonces, hizo algo que ninguno de los dos esperaba. Se enderezó. Cruzó los brazos. Y su expresión cambió completamente. Ya no parecía nerviosa. Ya no parecía acorralada. Parecía molesta. Fría. Dijo que todo esto era una falta de respeto. Que nosotros estábamos exagerando. Que esa casa en el fondo existía gracias a su hijo, y que ella tenía derecho a entrar. Mi esposo abrió la boca, pero no dijo nada. Porque en ese momento, incluso él entendió algo. Esto no iba solo de control. Ni de manías. Esto iba de algo mucho más profundo. Yo di un paso hacia ella. Le dije que no. Que ya no. Que se había acabado. Que todo estaba grabado. Que si hacía falta, esto iba a ir mucho más lejos. Ella me miró, y por primera vez, vi algo real en sus ojos. No arrogancia. No superioridad. Miedo. Pero duró poco. Porque lo siguiente que dijo, fue aún peor. Dijo que nadie nos iba a creer. Que era su palabra contra la mía. Que yo siempre había sido demasiado sensible. Y justo cuando terminó esa frase, mi teléfono volvió a vibrar. Y esta vez, lo que apareció en la pantalla, hizo que sonriera de verdad. Porque no estábamos solos en esto. Para nada, miré la pantalla, y ahí estaba la notificación que llevaba esperando desde la noche anterior. No era del sistema de seguridad esta vez. Era de otra cosa. Algo que activé como respaldo por si todo se ponía feo. Levanté la vista lentamente sin borrar la sonrisa. Mi suegra seguía mirándome con esa mezcla de desafío y desprecio, como si todavía creyera que tenía el control de la situación. Mi esposo estaba en silencio, completamente descolocado. Le dije muy tranquila, que tenía razón en algo. Que sí, su palabra contra la mía, no valía mucho. Hice una pequeña pausa. Y añadí,
que por eso nunca conté solo con mi palabra. Su expresión cambió apenas un segundo. Ese pequeño parpadeo, esa microduda, la vi. Le di la vuelta al teléfono y lo puse sobre la mesa, con la pantalla hacia arriba. Le dije a mi esposo que mirara a quien había enviado el mensaje. Se acercó aún confundido, y cuando leyó el nombre, frunció el ceño. No lo reconocía. Normal. Porque yo nunca le había hablado de eso. Le expliqué despacio, que hacía semanas empecé a notar cosas raras. Detalles pequeños. Cosas fuera de lugar. Sensaciones incómodas que no podía explicar. Y que aunque no tenía pruebas en ese momento, algo dentro de mí me decía que no era coincidencia. Mi suegra soltó una risa sarcástica, intentando restarle importancia. Dijo que yo siempre había sido paranoica. No le hice caso. Seguí hablando. Le conté a mi esposo que decidí hacer algo antes de instalar el sistema. Algo más, discreto. Contraté a alguien. No para espiarla, sino para confirmar si realmente alguien estaba entrando a la casa cuando no estábamos. Un profesional. Alguien que sabía lo que hacía. Mi esposo levantó la mirada de golpe. Me preguntó si estaba hablando en serio. Asentí. Le dije que muy en serio. Y justo en ese momento, el teléfono volvió a vibrar. Esta vez era una llamada. Puse el altavoz. Se hizo un silencio absoluto en la casa. Una voz masculina, calmada, profesional, dijo mi nombre y preguntó si todo estaba bien. Le respondí que sí, que justo estábamos hablando del tema. Que podía decirlo. Que no había problema. Hubo un pequeño segundo de pausa, y luego empezó. Dijo que durante los últimos días había estado vigilando discretamente la propiedad. Que había detectado múltiples accesos no autorizados. Que había tomado fotografías. Que había registrado horarios. Que incluso había seguido a la persona responsable, por precaución. Mi suegra se quedó completamente inmóvil. Mi esposo tragó saliva. Le pedí que continuara. Y entonces, soltó la bomba. Dijo que la persona no solo entraba a la casa. También había sido vista comprando ciertas sustancias, en un lugar bastante específico. Un herbolario sí, pero no uno cualquiera. Uno conocido por vender mezclas fuertes, algunas incluso peligrosas si no se usan correctamente. Mi corazón empezó a latir más fuerte. Mi esposo cerró los ojos un segundo como si no quisiera escuchar lo que venía. Le pregunté directamente si podía confirmar que era ella. La voz respondió sin dudar. Que sí. Que no había margen de error. Que tenía imágenes claras. Mi suegra dio un paso atrás. Negó con la cabeza. Dijo que eso era mentira. Que todo esto era un montaje. Pero ya no sonaba segura. Ni de lejos. El hombre al teléfono añadió algo más. Algo que cambió completamente el tono de la situación. Dijo que considerando la naturaleza de las sustancias, y el comportamiento observado, él ya había recomendado consultar con un abogado. Por si acaso. Por si esto escalaba a algo más serio. La palabra abogado cayó como una piedra en medio de la habitación. Pesada. Inevitable. Mi esposo abrió los ojos. Me miró. Y por primera vez, no había duda en su expresión. Solo una mezcla de rabia, decepción, y algo más. Algo que no había visto antes. Determinación. Se giró hacia su madre. Le dijo, muy despacio, que necesitaba que se fuera. Ella lo miró como si no pudiera creerlo. Le preguntó si estaba hablando en serio. Él no dudó. Le dijo que sí. Que se fuera ahora. Que esto ya había ido demasiado lejos. Que necesitaba pensar. Que necesitaba entender qué estaba pasando, pero lejos de ella. Mi suegra empezó a hablar rápido, desesperada, diciendo que todo era un malentendido, que yo estaba manipulando la situación, que siempre quise separarlos. Pero ya no funcionaba. No esta vez. Porque ahora, había pruebas. Había registros. Había alguien más involucrado. Y sobre todo, había una línea que ya se había cruzado.
Yo me acerqué a la puerta. La abrí completamente. Sin decir nada. Solo la miré. Y ese gesto fue suficiente. Ella dudó unos segundos. Miró a su hijo. Esperando que cambiara de opinión. No lo hizo. Bajó la mirada y caminó hacia la salida. Pero justo cuando estaba a punto de cruzar la puerta, se detuvo. Giró la cabeza lentamente y dijo algo en voz baja. Algo que parecía casi un susurro, pero que se escuchó perfectamente en el silencio. Algo que hizo que se me helara la sangre otra vez. Porque no sonaba a rendición. Sonaba a advertencia. Y en ese momento entendí que esto todavía no había terminado. Se quedó en el umbral, medio dentro, medio fuera, como si no supiera si irse o quedarse a pelear una última batalla. Giró la cabeza lentamente y dijo, casi en un susurro, que yo no sabía con quién me estaba metiendo. No levantó la voz. No gritó. Y eso fue lo que más me inquietó. Porque cuando alguien grita, descarga. Pero cuando alguien susurra, está calculando. Mi esposo reaccionó de inmediato. Le dijo que ya era suficiente que se fuera de una vez. Ella lo miró, y por un segundo, solo un segundo, su cara se quebró. Como si todo lo que estaba pasando no entrara en su cabeza. Pero luego volvió esa expresión fría. Controlada. Dijo que todo esto iba a tener consecuencias. Y se fue. La puerta se cerró. Y el silencio que quedó fue brutal. Pesado. De esos que hacen ruido en los oídos. Mi esposo se dejó caer en el sofá, mirando al suelo con las manos en la cabeza. Yo me quedé de pie unos segundos, respirando lento, intentando procesar todo lo que acababa de pasar. Pero sabía que no podía relajarme todavía. No después de esa última frase. Cerré la puerta con llave, manualmente esta vez. Luego miré el teléfono. El sistema seguía activo. Todo seguía grabando. Todo estaba bajo control. O eso pensaba. Me senté frente a mi esposo. Le dije su nombre. No respondió al principio. Se quedó en silencio unos segundos más, y luego levantó la mirada. Y lo que vi en sus ojos no era solo shock. Era culpa. Me dijo que lo sentía. Que no había visto nada. Que había ignorado demasiadas cosas durante demasiado tiempo. Que siempre pensó que su madre solo era intensa. Controladora. Pero no peligrosa. Yo no dije nada. Porque en el fondo, yo tampoco había querido verlo tan claro. Le pregunté directamente si recordaba los últimos meses. Sus dolores. Su cansancio. Las veces que dijo que se sentía raro después de comer. Asintió. Lento. Como si cada recuerdo ahora tuviera otro significado. Le dije que no podíamos ignorar eso. Que esto ya no era una cuestión de límites o discusiones familiares. Esto era otra cosa. Algo serio. Muy serio. Y entonces mi teléfono volvió a vibrar. Otra vez. Miré la pantalla, y fruncí el ceño. Era una alerta del sistema. Movimiento detectado. Mi corazón dio un salto. Levanté la vista hacia la puerta. Nada. Todo en silencio. Abrí la app rápidamente. Las cámaras exteriores estaban activas. Y ahí, la vi. Mi suegra. No se había ido. Estaba en la acera de enfrente. De pie. Mirando la casa. Sin moverse. Mi piel se erizó. Porque no estaba tocando el timbre. No estaba intentando entrar. Solo observaba. Como si estuviera esperando algo. Le mostré la pantalla a mi esposo. Se tensó inmediatamente. Me preguntó qué estaba haciendo. Le dije que no lo sabía. Pero que no me gustaba nada. Pasaron unos segundos. Largos. Incómodos. Y entonces, hizo algo aún más raro. Sacó el teléfono. Marcó a alguien. Se quedó ahí, hablando. No podíamos escuchar lo que decía,
pero su expresión no era normal. No era de alguien derrotado. Era de alguien organizando algo. Mi estómago se encogió. Porque esa sensación volvió. Esa intuición que había tenido semanas atrás. Esto no se iba a quedar ahí. Ni de lejos. Mi esposo se levantó de golpe. Dijo que iba a salir a hablar con ella. Le dije que no. De inmediato. Le dije que eso era exactamente lo que ella quería. Que saliera. Que reaccionara. Que perdiera el control. Me miró, dudando. Le pedí que confiara en mí. Solo esta vez. Apretó los labios y volvió a sentarse. Pero estaba tenso. Listo para saltar en cualquier momento. Y entonces, la situación dio otro giro. Porque en la pantalla, vimos como alguien más se acercaba a ella. Un hombre. No lo reconocí. Alto. Con gorra. Se paró a su lado. Hablaron unos segundos. Y luego, ambos miraron directamente hacia la casa. Directamente hacia la cámara. Sentí un escalofrío recorrerme entero. Porque eso ya no era una suegra controladora. Eso era algo completamente distinto. Algo que se estaba saliendo de control. Mi esposo susurró que quién era ese tipo. Negué con la cabeza. No tenía idea. Pero lo que sí sabía, la que esto acababa de subir de nivel. Y en ese momento, el sistema emitió otra alerta. Una que no había escuchado antes. Una que no había probado. Una que el técnico me dijo que ojalá nunca tuviera que usar. Posible intento de intrusión coordinada detectado. Tragué saliva. Miré la puerta. Luego la pantalla. Y entendí algo muy claro. Ellos no se iban a quedar mirando mucho tiempo, no esperaron mucho. Ni 5 minutos. En la pantalla vi cómo mi suegra terminó la llamada, guardó el teléfono, y sin decir nada más, el tipo de la gorra asintió. Ese gesto. Pequeño. Seco. Como si ya todo estuviera decidido. Mi corazón empezó a latir más rápido, pero mi cabeza, curiosamente, se volvió más fría. Demasiado fría. Porque ya no era una discusión familiar. Esto ya era otra cosa. Le dije a mi esposo muy claro que no abriera la puerta bajo ninguna circunstancia. Él asintió, pero estaba pálido. Nunca lo había visto así. Nunca. Volví a la app del sistema y abrí el panel completo. Todo estaba activo. Cámaras exteriores, interiores, sensores en ventanas, sensores de vibración en la puerta, incluso el módulo de bloqueo remoto reforzado. El técnico me había dicho que era excesivo para una casa normal. En ese momento, no lo parecía. En la pantalla, ambos empezaron a caminar. No directamente hacia la puerta. No. Primero rodearon la casa. Como si estuvieran evaluando. Buscando puntos débiles. Eso me confirmó algo importante. Esto no era improvisado. El tipo sabía lo que hacía. Mi suegra lo seguía. En silencio. Observando. Mi esposo se levantó otra vez nervioso, diciendo que esto ya era demasiado, que iba a llamar a la policía. Le dije que esperara. Solo un segundo más. No porque quisiera retrasarlo. Sino porque necesitaba ver hasta dónde iban a llegar. Necesitaba pruebas claras. Irrefutables. Porque si esto terminaba como yo creía, no bastaba con sospechas. Tenía que quedar todo registrado. Todo. En la cámara trasera vi cómo el tipo se acercaba a una de las ventanas. La tocó. Presionó el marco. Luego sacó algo del bolsillo. Una herramienta. Pequeña. Precisa. Sentí como el aire se me quedaba atrapado en el pecho. Ahí estaba. La línea final. Intento de entrada. Real. No excusas. No solo vine a ver. Esto ya no tenía interpretación posible. Mi esposo lo vio también. Y esta vez no dudó. Sacó el teléfono y empezó a marcar. Mientras tanto,
yo activé otra función. Una que el técnico había instalado como medida disuasoria. Nunca pensé que la usaría. Hasta ahora. Toqué el botón. Y en ese instante, las luces exteriores se encendieron de golpe. Todas. Blancas. Fuertes. Cegadoras. El tipo se echó ligeramente hacia atrás. Mi suegra levantó la mano, cubriéndose los ojos. Y entonces, la voz automática volvió. Más fuerte que antes. Atención. Propiedad privada. Intento de acceso no autorizado registrado. Autoridades notificadas. El efecto fue inmediato. El tipo giró la cabeza, claramente incómodo. Miró a mi suegra. Como preguntando si esto seguía siendo buena idea. Ella dudó. Por primera vez desde que la conocía, dudó de verdad. Pero no se fue. No todavía. Dijo algo rápido, señalando la casa. No escuchábamos el audio, pero su lenguaje corporal era claro. Quería que siguiera. Quería entrar. Mi estómago se revolvió. Porque en ese momento entendí algo que me costó aceptar. Esto no era solo control. No era solo obsesión. Era algo más oscuro. Algo que ya había cruzado demasiadas líneas. Mi esposo al teléfono estaba explicando todo con voz tensa. Dirección. Intento de intrusión. Personas sospechosas. Mientras tanto, yo no apartaba los ojos de la pantalla. El tipo dudó unos segundos más. Pero luego volvió a acercarse a la ventana. Esa decisión. Ese pequeño paso hacia adelante. Lo cambió todo. Porque en cuanto aplicó presión otra vez. El sistema reaccionó. Una alarma. Fuerte. Aguda. Ensordecedora. No como las anteriores. Esta no era advertencia. Era activación completa. Dentro de la casa, el sonido llenó cada rincón. Mi esposo se tapó un oído, sorprendido. Yo me mantuve firme. Mirando. En la pantalla, ambos se sobresaltaron. El tipo retrocedió inmediatamente. Miró alrededor. Claramente nervioso ahora. Mi suegra, ya no parecía tan segura. Miraba hacia la calle. Hacia los lados. Como si de repente entendiera que esto ya no era privado. Que cualquiera podía ver. Que esto tenía consecuencias reales. Y entonces, algo cambió otra vez. Un detalle. Pequeño, pero crítico. Un coche apareció al fondo de la calle. Lento. Aproximándose. No era cualquier coche. Mi esposo dejó de hablar por teléfono un segundo. Miró la pantalla. Y susurró que ya venían. La policía. El tipo lo vio también. Giró la cabeza. Dijo algo rápido. Y esta vez, no hubo duda. Se dio la vuelta. Empezó a alejarse. Rápido. Mi suegra se quedó un segundo más. Parada. Mirando la casa. Mirándome a través de la cámara. Y lo juró. En ese instante. No vi miedo en sus ojos. Vi odio. Puro. Frío. Controlado. Luego, se giró. Y se fue detrás de él. La alarma seguía sonando. El coche se acercaba. Y yo me quedé ahí, de pie, con el teléfono en la mano. Entendiendo por fin algo que había estado ignorando desde el principio. Esto nunca fue solo una suegra entrometida. Nunca. Y lo peor. Es que esa no iba a ser la última vez que la veríamos. La policía llegó en menos de 5 minutos, pero para mí se sintieron como horas. La alarma seguía sonando cuando los agentes tocaron la puerta. La apagué desde la app, respiré hondo, y abrí. 2 policías. Uno mayor, serio, observador. El otro más joven, mirando todo con atención. Les expliqué todo. Sin adornos. Sin exageraciones. Simplemente les mostré. El sistema.
Las grabaciones. Los intentos de entrada. Los vídeos. Las fotos. La cara de mi suegra entrando a escondidas. La cocina. El frasco. El momento exacto en el que vertía algo en la comida. El agente mayor no dijo nada durante varios minutos. Solo miraba. Revisaba. Volvía atrás. Pausaba. Avanzaba. Como alguien que ya ha visto cosas, pero igual necesita confirmar. Mi esposo estaba a mi lado completamente en silencio. Ya no defendía. Ya no dudaba. Solo, estaba ahí. Cuando terminaron de ver todo, el agente mayor levantó la vista. Y lo dijo claro. Esto no era un malentendido familiar. Esto era serio. Muy serio. Intento de intrusión. Manipulación de alimentos. Posible envenenamiento. La palabra cayó como un martillo. Mi esposo cerró los ojos. Yo no reaccioné. Porque en el fondo, ya lo sabía. Nos hicieron varias preguntas. Tomaron nota de todo. Pidieron copia de las grabaciones. Les di acceso completo. Sin pensarlo. Antes de irse, el agente más joven dijo algo que se me quedó grabado. Dijo que habíamos hecho bien en instalar el sistema. Que si no, habría sido nuestra palabra contra la suya. Y probablemente nada habría pasado. Cuando se fueron, la casa volvió a quedar en silencio. Pero ya no era el mismo silencio de antes. Este era distinto. Más claro. Más definitivo. Mi esposo se sentó otra vez. Pero esta vez no se encorvó. No se escondió. Me miró directamente. Y dijo que iba a cortar contacto con ella. Así. Sin rodeos. Le pregunté si estaba seguro. Asintió. Dijo que lo que había visto no tenía justificación. Que cruzó demasiadas líneas. Que no podía permitir eso. Ni conmigo. Ni con nadie. No le respondí de inmediato. Porque aunque quería creerle, también sabía algo. Las decisiones tomadas en shock a veces cambian. Pero esta vez, había algo diferente en su mirada. Algo más firme. Más consciente. Pasaron los días. Luego semanas. La policía avanzó con el caso. Nos llamaron varias veces. Confirmaron cosas. Analizaron el contenido del frasco que habíamos guardado. Y cuando llegaron los resultados. Todo encajó de la peor manera posible. No era mortal. Pero tampoco era inocente. Era una mezcla que en dosis pequeñas y constantes podía causar malestar, debilidad, problemas digestivos. Exactamente lo que mi esposo había estado sintiendo. Exactamente. Cuando escuché eso, no sentí alivio. Sentí algo más oscuro. Porque eso significaba intención. Plan. Continuidad. No fue un error. No fue un impulso. Fue, repetido. Calculado. Mi esposo no habló durante horas después de eso. Literalmente horas. Solo se sentó, mirando al vacío. Procesando que su propia madre había hecho eso. Con él. Con nosotros. El caso siguió su curso. Hubo consecuencias. Reales. Legales. No voy a entrar en todos los detalles, pero digamos que ya no puede acercarse a nosotros. Legalmente. Y eso cambió todo. La casa volvió a ser nuestra. De verdad. Sin sombras. Sin esa sensación constante de ser observada. Sin ese peso invisible. Pero la historia no termina ahí. Porque lo más fuerte no fue la policía. Ni el sistema. Ni siquiera las pruebas. Fue lo que pasó después. Un mes más tarde. Recibí un mensaje. De un número desconocido. Lo abrí. Solo decía una cosa. ¿De verdad crees que terminó? Sentí un escalofrío recorrerme entero. Le mostré a mi esposo.
Su reacción fue inmediata. Tensa. Pero no sorprendida. Como si en el fondo, también lo esperara. Bloqueamos el número. Reportamos. Informamos a la policía. Todo correcto. Todo bajo control. Pero esa noche. Mientras estaba en la cama. Mirando el techo. Entendí algo que no había querido aceptar hasta ese momento. Algunas personas no sueltan. No aprenden. No cambian. Solo esperan. Y yo ya no era la misma persona que le dio la llave sonriendo. Ahora tenía otra cosa. Pruebas. Control. Y sobre todo. Límites. Así que si alguna vez decide volver, no va a encontrar la misma puerta abierta. Ni la misma versión de mí. Porque esta vez. Yo también estoy preparada.